Hola, ¿qué tal? Les habla de nuevo la química Laura Ortiz y hoy el tema sobre el que les voy a platicar es la parasitosis. Este es un tema, como todos los que yo escojo, bastante amplios. Podemos hablar de muchas cosas. Vamos a empezar primero por la definición de lo que es la parasitosis para que ustedes puedan darse cuenta de por qué les explico que es un tema muy amplio. Primero, el parasitismo es un tipo de simbiosis y tiene una estrecha relación en la cual uno de los participantes, al que se le llama parásito, depende generalmente del otro, al que se le llama huésped u hospedero, y el parásito casi siempre es el que obtiene algún beneficio, aunque puede haber beneficio mutuo, como en el caso de la simbiosis. El parasitismo es un proceso por el cual una especie amplía su capacidad de supervivencia utilizando a otras especies para que cubran sus necesidades básicas y vitales. No tienen por qué referirse necesariamente solamente a cuestiones nutricionales, también pueden cubrir funciones como la dispersión de propágulos o ventajas para la reproducción de la especie parasitaria. Casi todos los animales poseen o poseemos algunas especies parasitarias. Por ejemplo, como en los perros, las pulgas y así muchos animales. Si nosotros nos tomamos en cuenta específicamente la definición de parasitismo o de parásito, podemos darnos cuenta de que existen diversas formas parasitarias en muchos grupos biológicos. Entre ellos están los virus, que son una especie de parásito, las bacterias, los hongos, las plantas, los protistas y muchos animales. Yo diría incluso que algunos seres humanos también. En general, el parasitismo se puede dar a lo largo de todas las fases de la vida en un organismo o solo en periodos concretos de su vida. Atendiendo al lugar ocupado en el cuerpo del hospedador, los parásitos pueden clasificarse en ectoparásitos, que son cuando viven en contacto con el exterior de su hospedador, por ejemplo, la pulga. Luego los endoparásitos, cuando viven en el interior del cuerpo de su hospedador, por ejemplo, una tenia o una triquina. Y los mesoparásitos, que proceden una parte de su cuerpo mirando hacia el exterior y la otra anclada en los tejidos de su hospedador. Estos podemos encontrar algunos ejemplos en peces. Hay peces que tienen parásitos en donde la cabeza está introducida en el corazón de su hospedador y se extiende a través de arterias, brácteas y pueden perforar incluso la cavidad visceral. Este es un ejemplo de ectoparásitos como las pulgas, y los endoparásitos siempre van a estar dentro del estómago. Y atendiendo al tamaño del parásito, también pueden clasificarse como microparásitos, que son pequeños, son extremadamente numerosos, casi siempre se multiplican dentro del huésped. En muchos casos lo hacen dentro de las células del huésped, como el ejemplo que les puse aquí. Esta es una foto de un plasmodium y estos microorganismos son intracelulares. Por ejemplo, también la clamidia es un microorganismo básicamente intracelular. Por lo tanto, se relaciona con el metabolismo y provocan reacciones por parte de los anticuerpos. Y los macroparásitos crecen y en algunos casos se desarrollan o se multiplican dentro del huésped. En otros casos producen fases infecciosas que salen fuera del huésped para infectar a otros, como por ejemplo los piojos y las lombrices intestinales, que estas se desarrollan dentro de las cavidades del hospedero. Tomando en cuenta la definición básica de parasitismo o de parásito, voy a detenerme a explicarles ciertas cuestiones sobre virus y bacterias y hongos, y no solamente parásitos intestinales, que en realidad esta era la base de esta plática, pero a mí me interesa que todos ustedes
tengan como el panorama general de todas esas situaciones. No todos los parásitos son malos, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de simbiosis, estamos hablando de que hay un equilibrio, de que ambos, tanto el parásito como el huésped o el hospedero, están teniendo algún beneficio entre ambos. Entonces voy a detenerme en hablarles un poco más sobre temas como los virus, que aunque no es básicamente de lo que nos tocaba hablar hoy, tomando en cuenta, como les decía hace ratito, el concepto o el significado literal de parasitismo, me voy a detener un poco a esto porque me parece que es muy importante, además de que el trabajo en el eductor es combinado completamente. Primero, bueno, los virus en biología se definen como un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. ¿Esto qué quiere decir? Que los virus no son considerados propiamente una célula, son considerados microorganismos vivos hasta que se entran en una relación o interrelación con otro microorganismo vivo. El virus en latín significa toxina o veneno. Los virus infectan a cualquier tipo de organismos, desde animales, plantas, hasta bacterias. Los virus son muy pequeños para poder ser observados a través de un microscopio óptico. Generalmente siempre se utiliza un microscopio de transmisión electrónica. Esta es una fotografía de un virus. Si se dan cuenta ustedes, está en blanco y negro. No es una fotografía de microscopía de luz. Los virus solo se pueden observar a través del microscopio electrónico. Cuando ustedes vean una fotografía de un virus a color, es porque está obviamente diseñada a través de algún programa de computadora. Las fotografías de los microscopios electrónicos únicamente se observan así, en blanco y negro, y esta es la fotografía real de un virus. Hace mucho tiempo yo trabajé con microscopía electrónica de transmisión y obtener una fotografía de un virus es muy complicado. Ok, los virus se componen básicamente, les decía hace ratito que normalmente no se considera como una célula. Se componen de 2 o 3 partes, dependiendo del tipo de virus. El material genético, que es el que porta la información hereditaria, que puede ser DNA o RNA, es decir, podemos tener virus que como material genético únicamente contengan DNA, y podemos tener algunos otros virus que como material genético únicamente contengan RNA. Cualquiera que sea el caso, DNA o RNA, se va a combinar obviamente con el material genético de algún ser vivo, como les dije hace ratito, desde animales, plantas hasta bacterias. Después del material genético se encuentra una cubierta proteica que protege estos virus y que se llama cápside, protege a los genes, a la información genética. Y en algunos otros virus también se puede encontrar una bicapa lipídica que los rodea cuando se encuentran fuera de la célula, que se le denomina envoltura vírica, que en el caso de la fotografía, si ustedes observan, sería esto de aquí, ¿okay? Generalmente las fotografías de virus se obtienen de cultivos de virus, en donde se hacen en la mayoría de los casos cultivos celulares. Los virus se diseminan de muchas maneras diferentes y cada tipo de virus tiene un método distinto de transmisión. Esto es importante que lo sepamos. Muchos de los virus necesitan vectores de transmisión, es decir, otros organismos que nos transmiten o infectan a cada uno de los seres vivos y que se denominan portadores o vectores. Por ejemplo, los virus vegetales se propagan frecuentemente por insectos que se alimentan de la savia, mientras que otros virus animales se pueden propagar a través de insectos hematófagos, aunque hay virus, por ejemplo, que no necesitan de vectores o de portadores, como por ejemplo el virus de la gripe. La influenza se propaga a través del aire, a través de los estornudos, de la tos. Por ejemplo, los rotavirus a través de materia fecal oral o a través de las manos, de alimentos o de aguas contaminados.
Y por ejemplo, el VIH, perdón, o el virus de la hepatitis B es un virus que se transmite por contacto sexual o por exposición a sangre infectada. Hay varias formas de transmitir los virus. Ahora bien, esto es bien importante que lo sepamos porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a que cuando el organismo de algún paciente presenta ciertas características como fiebre, por ejemplo, o malestar o ardor de garganta, vamos a enfocarnos por ejemplo en una laringitis o faringitis, mandamos a hacer un cultivo bacteriano y el cultivo bacteriano sale negativo y el médico de todos modos le envía al paciente, aunque el cultivo diga flora normal, aunque lo único que se cultive sea flora normal, el médico de todos modos le manda antibiótico al paciente. Punto número 1, el antibiótico no funciona para los virus. Es muy difícil combatir a los virus en una persona cuando se ha infectado de un virus, es muy difícil combatirlo porque los antibióticos no funcionan y porque hasta ahora se han inventado cierto tipo de medicamentos que se denominan antivirales, pero tampoco son tan fuertes. Yo les digo a mis pacientes me preguntan, entonces enfermarse de un virus es más grave, y yo les digo, no, no, si tu cuerpo y tu sistema inmunológico se encuentra bien, se encuentra lo suficientemente fuerte, tu mismo sistema inmunológico va a reconocer al virus como una toxina y la va a eliminar. Sin embargo, si tu cuerpo y tu sistema inmunológico se encuentran debilitados por múltiples factores, el virus va a poder anclarse, va a poder mezclarse con tu DNA y entonces sí es mucho más difícil de eliminar. Estamos hablando que cuando yo me contagio de un virus y tengo sintomatología, quiere decir que mi sistema inmunológico estaba debilitado desde hace tiempo atrás. Seguramente había infecciones bacterianas o infecciones fúngicas que lo debilitaron o algún otro tipo de enfermedad. Y por supuesto que le fue más fácil al virus mezclarse con tu DNA o con tu RNA, y es por eso que ahora es mucho más difícil de combatir. Es decir, nosotros estamos en contacto todos los días con múltiples virus y no de todos ellos nos infectamos. Necesita el cuerpo estar en ciertas condiciones para poder hacerlo. Ahora bien, existen miles de virus. Si ustedes ven aquí esta imagen que les puse, existen miles de virus que nos pueden infectar. Entonces, si yo mando a hacer un cultivo y ese cultivo sale negativo, los cultivos son específicamente para cultivar bacterias. Recuerden lo que les expliqué hace rato, casi todos los virus son intracelulares, por lo que es muy difícil realizar un cultivo para virus. Ese es un concepto que tenemos nosotros que aprender a diferenciar. Las bacterias pueden crecer en cualquier medio que tenga ciertas condiciones, por ejemplo, temperatura, azúcar, sangre, etc. Pero un virus siempre tendría que ser un cultivo celular. Entonces, para empezar, mandar a hacer un cultivo viral es mucho más caro, mucho más costoso y generalmente no se hace. Lo que nosotros mandamos a hacer al laboratorio casi siempre es un cultivo bacteriológico. Entonces, si ese cultivo bacteriológico sale negativo, no significa que el paciente no tenga nada. Significa que a lo mejor puede tener una infección viral. Si ustedes miran esta imagen, se van a dar cuenta, por ejemplo, en faringitis. Una faringitis puede ser causada por adenovirus, por el virus del Epstein-Barr o por el citomegalovirus. Entonces, sí es importante que nosotros tomemos en cuenta a los virus como parásitos y que sepamos que también los podemos tratar y los podemos trabajar, y que lo más importante en este caso sería subir o hacer más fuerte nuestro sistema inmunológico. Aquí ustedes pueden echarle un ojito por más tiempo a cada una de las condiciones que marca. Vean, por ejemplo, todos los que nos pueden causar problemas en la piel, problemas en las carótidas, incluso en los ojos. Entonces, si ustedes observan, no solo se trata de identificar bacterias. Muchas veces, y para eso nos ayuda el esquío, el programa del Eductor, muchas veces a través del programa, a través del Eductor, nosotros podemos identificar que cada vez que escaneamos nos marca constantemente infección viral, y nos pone virus de fatiga crónica, virus del Epstein-Barr, virus del SIDA, por ejemplo, y no significa que el paciente lo tenga, significa que seguramente está infectado
por una infección por virus. Ahora, ¿qué prueba podemos mandar a hacer al laboratorio? Podemos hacer anticuerpos, los anticuerpos no son tan caros y podemos, básicamente yo siempre, cuando tengo un paciente que tiene infecciones de vías respiratorias repetitivas y tiene problemas de fiebre, o debilidad y todo parece coincidir en que hay una infección viral, generalmente mido estos dos en el laboratorio, Epstein-Barr y citomegalovirus, que son virus que se le denominan de fatiga crónica, por ejemplo, porque causa fatiga crónica. Son virus muy fuertes, son virus que son poco diagnosticables y que son poco diagnosticables porque realmente no se mandan a hacer las pruebas, pero hay un alto porcentaje de personas que están infectadas por estos tipos de virus y que puede ser el origen de todo lo que tengan. Bueno, después, si recuerdan, estaban las bacterias. Las bacterias son seres celulares, son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros, por lo general entre 0.5 y 5 micrómetros de longitud, y también que tienen diversas formas. Por ejemplo, pueden ser filamentos, esferas como los que se le denominan cocos, las barras como los bacilos, etc. Aquí tengo una imagen de las posibles formas de las bacterias. Ahora sabrán por qué se le llama, por ejemplo, estafilococo o estreptococo, porque la forma de los estafilococos y estreptococos son como bolitas, son cocos. Entonces, dependiendo de la forma de cada bacteria, muchas de ellas reciben su nombre. Las bacterias son células procariotas porque, a diferencia de las células eucariotas, las células eucariotas son las células de animales, plantas, hongos, seres humanos, no tienen un núcleo definido. La mayoría de las células eucariotas siempre tienen el núcleo definido, y en el caso de las bacterias, que son células procariotas, no tienen un núcleo definido ni presentan en general orgánulos membranosos internos. Generalmente poseen una pared celular, y esta pared celular es la que las diferencia. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento, por lo que se pueden mover. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos y crecen hasta en los hábitats más extremos, como en manantiales de aguas calientes y ácidas o en desechos radiactivos, en las profundidades del mar, también en la corteza terrestre. Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en condiciones extremas del espacio exterior. Se estima que se pueden encontrar en torno a 40 millones de células bacterianas en 1 gramo de tierra y 1 millón de células bacterianas en 1 mililitro de agua dulce. En el cuerpo humano hay aproximadamente 10 veces tantas células bacterianas como células humanas, con una gran cantidad de bacterias en la piel, por ejemplo, y en el tracto digestivo. Y de esto voy a hacer hincapié. No todas las bacterias son malas. Por ejemplo, nuestra digestión depende de muchas bacterias que no son patógenas y que nos ayudan a digerir, a desdoblar todas las cosas que nosotros comemos y poder obtener de ellos nutrientes. En la piel, por ejemplo, también tenemos cierto tipo de bacterias que no son patógenas, al contrario, que nos ayudan a defendernos de otro tipo de bacterias. De eso les estaba yo hablando hace ratito. Por ejemplo, si yo mando a hacer un cultivo faríngeo y en ese cultivo dice, por ejemplo, Streptococcus viridans, y al lado dice flora normal, ese es un estreptococo que se considera que es flora normal de faringe. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en garganta tenemos cierto tipo de bacterias que nos ayudan a combatir las bacterias patógenas. Normalmente eso es lo que sucede cuando un médico nos da antibiótico contra un cultivo bacteriano normal. ¿Qué es lo que sucede? Pues elimina nuestra flora normal bacteriana, y eso nos hace más expuestos a que tengamos una infección bacteriana patógena.
Entonces, si yo mando a hacer un cultivo faríngeo y mi cultivo faríngeo sale negativo o como flora normal, no tengo que dar antibiótico. Pudiera tener una infección viral, no necesariamente tiene que ser una infección bacteriana. Y aquí les voy a pasar un dato. En bacteriología, a nosotros siempre se nos dice el 80% de los cultivos faringios bacterianos es negativo, porque el 80% de las infecciones faringias casi siempre suele ser viral. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros no la pasamos metiendo el antibiótico al paciente, pues obviamente vamos a causar más problemas que beneficios. De bacterias obviamente hay miles y miles de infecciones que se pueden tratar. En estas fotografías, esta es una fotografía de microscopio electrónica de barrido, aunque las fotografías también son en blanco y negro. Esta es una fotografía digitalizada a la que le pusieron color, pero así como en 3D se ve en el microscopio electrónico de barrido. Y esta es una fotografía de microscopía de luz con tinción. Estos son neutrófilos segmentados, son células de la sangre, y estas son bacterias que tienen filamentos o que son bacilos, se le denomina. Esta es una infección obviamente en sangre. Si se dan cuenta, aquí hay por ejemplo un linfocito, esto es un neutrófilo, y estas son las bacterias que están teñidas. Puede ser también, por ejemplo, una fotografía de una infección, de alguna herida, de alguna lesión de pus. Casi siempre las infecciones de las lesiones donde hay pus, el pus generalmente son estos tipos de células sanguíneas, los leucocitos, y las bacterias se observan aquí, como en bacilos. Este es un cuadro bien importante al que quiero que le pongan atención. Efectivamente hay muchas infecciones bacterianas, como por ejemplo la brucelosis, su agente es la brucela. En la fiebre tifoidea es la Salmonella typhi, la Salmonella paratyphi, y todas estas infecciones nosotros las podemos identificar en laboratorio. Cuando son de sistema digestivo, generalmente podemos mandar a hacer un estudio de reacciones febriles o algún cultivo, un coprocultivo, aunque como nota les sugiero, cuando manden a hacer un coprocultivo de algún paciente, el paciente tiene que estar en condiciones, es decir, tiene que tener diarrea en ese momento. Si no envíen el coprocultivo, normalmente no se obtiene nada. Les decía hace ratito, este es un cuadro bien importante. Si se dan cuenta, solamente estamos hablando de etiologías de las gastroenteritis infecciosas, o sea, estamos hablando de infecciones digestivas. Fíjense aquí cuánta cantidad de virus hay para infecciones digestivas. Todos estos virus nos pueden causar infecciones digestivas. Todas estas bacterias nos pueden causar infecciones digestivas. Salmonella se puede identificar en una reacción febril, pero por ejemplo Shigella y coli, la coli que es patógena, porque hay una coli que generalmente es flora normal de intestino que nos ayuda a digerir, pero hay una coli que es patógena, es una especie de coli que es patógena. Solamente se pueden obtener o identificar a través de coprocultivos. Y por ejemplo, vean la cantidad de infecciones que hay por hongos. Candida albicans, de la que voy a hablar más adelante y de manera más extensa. Candida albicans es un hongo que es flora normal intestinal, pero que si eliminamos de lo que hablábamos hace ratito, si eliminamos la flora normal de intestino, por supuesto que la cándida es un microorganismo oportunista, se desarrolla de forma generalizada y puede causar muchas molestias. Y vean la cantidad de parásitos. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces nos sentimos frustrados cuando mandamos a hacer un análisis de laboratorio? Y el paciente también, porque dice, pues no me salió nada, estoy bien.
no se trata de eso. Nosotros tenemos que tener este conocimiento básico y tenemos que poder explicarle al paciente. No todas las infecciones son de bacterias ni de parásitos que se pueden identificar, por ejemplo, en un coproparasitoscópico. Muchas de esas infecciones son por virus. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es un fracaso que mandamos a hacer un coproparasitoscópico o un cultivo bacterial. Lo que significa nada más literalmente es que no hay bacterias y no hay parásitos. No significa que no haya una infección y que el sistema inmunológico no esté dañado. Podemos empezar a trabajar por ahí. Ok. Después vamos a hablar de los hongos. Este tema me gusta. Los hongos han jugado y juegan un papel muy importante en la medicina, en la industria, en la alimentación. En el área de los antibióticos, por ejemplo, se inicia con el descubrimiento de la penicilina, que se obtiene a través del hongo Penicillium notatum, y asimismo algunos hongos son importantes para la industria de quesos, cervezas, vinos y otros. Además, es una excelente fuente de vitaminas, proteínas, fibra y minerales que constituyen los hongos comestibles. Los hongos son un grupo de seres vivos diferentes a las plantas y a los animales, razón por la cual se clasifican en un reino aparte llamado fungi. Los hongos parásitos que viven sobre o dentro de otros seres vivos obtienen su alimento de estos y llegan a producir enfermedad en su hospedero. Esto básicamente son fotografías de hongos. Esto es un cultivo de hongos que se ve como algodoncitos. Es una fotografía de hongos que está en una etapa de levadura. Ahorita les voy a explicar eso. Y esta es otra fotografía en donde cambia la etapa de levadura y empieza a producir micelios. Esto, por ejemplo, es una característica básica de la Candida albicans, que vamos a hablar a continuación de ella. Los hongos parásitos también infectan al ser humano. Por ejemplo, un deuteromiceto puede infectar el área de entre los dedos de los pies y causar la infección que conocemos como pie de atleta. Los hongos forman un micelio directamente entre las capas exteriores de la piel y esto produce una llaga inflamada en donde se producen también esporas que se pueden pasar fácilmente de una persona a otra. Y el microorganismo, por ejemplo, Candida albicans, es una levadura que puede trastornar el equilibrio interno del cuerpo humano y producir enfermedad micótica. Ya les decía hace ratito, la Candida albicans es un hongo que es flora normal de los intestinos. Está también, aquí miren, aquí lo puse. Normalmente se encuentra en la cavidad oral, en el tracto gastrointestinal y en la vagina. Es un hongo que es básicamente normal, por eso muchos médicos no lo toman en cuenta en una patología. Estamos hablando de que este hongo, cuando está en etapa de levadura, es cuando hace una función básica en el cuerpo, pero cuando cambia su forma puede infectarnos. Este hongo crece en regiones húmedas del cuerpo. Sin embargo, el sistema inmunológico y otro tipo de bacterias competidoras normalmente la controlan. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos nuestra flora normal intestinal en una buena cantidad, en una cantidad normal, obviamente la cándida no va a crecer y va a llevar a cabo su función básica. ¿Cuál es la función o el rol relevante de la cándida en los intestinos? Por ejemplo, es la digestión de los azúcares mediante el proceso de fermentación. Pero si nuestra flora bacteriana está desequilibrada, o tomamos antibiótico y se eliminó la mayoría de nuestra microbiota, se llama ahora, ya no se le dice flora bacteriana, sino microbiota. Si se eliminó toda nuestra microbiota, ¿qué es lo que sucede? Pues que el hongo va a tomar ventaja del espacio que quedó solo y como es un microorganismo muy resistente, pues obviamente se va a empezar a multiplicar. La Candida albicans puede asumir patogenicidad provocando candidiasis y en este caso se puede presentar como una infección vaginal a la que se le denomina vaginitis
o de la cavidad oral, o del intestino, o de la piel. En un físico generalmente debilitado o inmunodeprimido o convaleciente de una larga cura antibiótica, la cándida se multiplica de modo anómalo y atraviesa el intestino para entrar al torrente sanguíneo, y ahí se puede diseminar a cualquier lado. En el torrente sanguíneo libera sus propias toxinas, y este fenómeno da lugar a algunos síntomas abdominales como mala digestión, gases, hinchazón, molestias intestinales, estreñimiento, diarrea, intolerancia alimentaria, insomnio, pérdida de la memoria, dolores de cabeza, depresión. Son muchísimas las cosas que nos puede causar una infección por Candida albicans. La candidiasis también induce la disminución en la absorción de las sustancias nutritivas, por lo que se podría producir un estado de malnutrición. Muchas veces los pacientes te dicen, yo como bien, tomo mis nutrientes, estoy tomando vitamina B12, y ustedes revisan en el esquío y te marca deficiencia de vitamina B, deficiencia de vitamina C. ¿Por qué? Pues porque hay una infección bacteriana, viral o fúngica, y esto no está permitiendo que, aunque nosotros tomemos nuestro suplemento, se absorba de manera correcta, ¿de acuerdo? Normalmente, les decía hace ratito, tenemos que tener un equilibrio sano en el sistema digestivo a través de las bifidobacterias y las bacterias bacteroides, y estas bacterias, que son bacterias amigas, podríamos decir, o que son bacterias que no son patógenas, contribuyen al mantenimiento de un pH ácido en nuestro intestino grueso, y esto impide la proliferación de elementos patógenos invasores que protege así las paredes de la mucosa intestinal. Cuando hay un desequilibrio de estas bacterias, pues obviamente se facilita la proliferación de organismos oportunistas que en cantidades importantes o altas pueden convertirse en patógenos y causar graves daños en el tracto intestinal. Esto es bien importante porque yo les voy a hacer un comentario aquí al margen. Candida albicans, nosotros normalmente en el laboratorio, estoy hablando de los químicos, nosotros normalmente en el laboratorio observamos Candida albicans y se reporta de manera más común en infecciones de vías urinarias, por ejemplo. Y yo les voy a decir, cuando nosotros tomamos el pH de una orina, siempre se mide si el pH está ácido o está alcalino, y de esto depende la aparición de ciertas características de las infecciones. Por ejemplo, si nuestra orina tiene un pH ácido y nosotros observamos cristales, generalmente los reportamos dependiendo del pH. Si es un pH ácido, reportamos urato amorfo, y por ejemplo si es un pH alcalino, reportamos fosfato amorfo, y así ciertas características en la orina, por ejemplo, ¿no? La Candida albicans es el único microorganismo que no importa qué pH tenga la orina, tú la puedes tener en un pH ácido o en un pH alcalino. De esa forma, ustedes se pueden dar cuenta de lo adaptable que es la cándida y de cómo en cualquier pH puede crecer. Entonces, a eso le llamamos nosotros un microorganismo oportunista. No importa el pH que tenga, si le dejamos espacio, se va a aprovechar y va a crecer. Ahora bien, la Candida albicans tiene otra característica bien importante. Es un organismo unicelular que se reproduce por gemación y es dimorfo. ¿Qué quiere decir? Que puede cambiar su anatomía y su fisiología entre las formas de levadura y hongo. La imagen que tenemos acá. Esto es una levadura y esto es un hongo. Cuando la cándida está en levadura, es un microorganismo no invasor que lo que hace es fermentar el azúcar, mientras cuando cambia a un estado fúngico produce micelios, que son estructuras grandes. Los micelios son estas, si ustedes ven, aquí vemos una levadura, aquí vemos una levadura y aquí vemos otra levadura. Bueno, las ramitas que ustedes ven aquí son lo que se le llama micelios, y esos micelios
son los que pueden hacer raíces y penetrar a través de la mucosa y son invasoras y hace que la levadura se pueda migrar hacia cualquier parte del cuerpo. Ahora, es importante esto. Candida albicans libera por lo menos 79 sustancias químicas que para nosotros son tóxicas. Y existen más de 900 especies de levaduras, entre las cuales se cuentan más o menos 80 especies de cándida. Entonces, la cándida es un microorganismo, es un hongo abundante. Candida albicans, específicamente de la que estamos hablando hoy, se estima que contiene aproximadamente unos 35 antígenos o toxinas. Ok. ¿Cuáles son las posibles causas de la proliferación de la Candida albicans en el organismo? A continuación es lo que vamos a ver. Punto número 1, los antibióticos. Los antibióticos provocan cambios cualitativos y cuantitativos fundamentales en la flora o microbiota intestinal, estimulando el crecimiento de la población de Candida albicans en el intestino. Punto número 2, los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales tienen la capacidad de estimular el desarrollo de Candida albicans, lo mismo que los medicamentos corticosteroides, la cortisona. La cortisona en grandes cantidades y mal utilizada puede provocar el aumento en el desarrollo de Candida albicans. Las dietas que son pobres en nutrientes, que ahora eso es muy común. Revisen su dieta, como se los decía en la plática pasada, revisen lo que comen y se van a dar cuenta de la cantidad de carbohidratos refinados que comen. El azúcar. Todos ahora, la mayoría de mis pacientes cuando llegan al consultorio yo les empiezo a explicar lo de los alimentos, los conservadores, el exceso de carbohidratos refinados que estamos comiendo. Todos dicen, pero entonces, ¿qué piensas que voy a comer? Por supuesto que se pueden comer otras cosas, es solo cuestión de tomarse el tiempo, pero si nosotros no queremos tomarnos el tiempo para llevar una vida saludable y prevenir, pues estas son las consecuencias de todo eso. Y obviamente el estrés y las toxinas medioambientales. La cándida puede aumentar su número durante periodos de estrés o de disminución del sistema inmunológico. Ya platicábamos la vez pasada. El exceso de estrés hace que el sistema inmunológico se disminuya. El uso excesivo de antibióticos, esteroides, píldoras anticonceptivas, todo ello más la contaminación ambiental, más el exceso del consumo de azúcar y del consumo de comida basura, puede hacer que se aumente la cantidad de Candida albicans en nuestro organismo y que haya una proliferación de la levadura en todos los tejidos. Aquí están algunos síntomas indicadores de Candida albicans. Candida albicans es muy difícil de identificar en laboratorio, es decir, que tengamos nosotros un test en donde nosotros podamos ver que hay Candida albicans y que está funcionando como patógeno. Pero lo hay. Por ejemplo, si nosotros mandamos a hacer un cultivo bacteriano y en vez del cultivo bacteriano nos aparece Cándida en abundancia, pues obviamente la Cándida está como patógeno. Si yo mando a hacer un cultivo bacteriano en garganta y me ponen Cándida albicans abundante, es patógeno. Si mando a hacer un cultivo vaginal y me marcan Cándida albicans o Cándida sp, que no tiene especie, por ejemplo, en abundancia, es patógena, aunque sea flora normal de vagina. Si yo mando a hacer un cultivo de orina y me marcan Cándida albicans en abundancia, todo eso significa que hay patogenicidad y que la cándida se está produciendo de más. Ahora, les decía yo hace ratito, es muy complicado identificar cuando un paciente tiene cándida. En el esquío para nosotros es mucho más fácil si ustedes ponen atención a su matriz principal y a todas las cosas, por ejemplo, que les enseñé, donde nos marca
nos da cierta información sobre el paciente, podrán darse cuenta de que muchas veces nos marca infección fúngica o específicamente infección por cándida. Entonces para nosotros es más fácil. Pero ¿qué pueden ustedes hacer para identificar si tiene su paciente infección o infestación por cándida? Bueno, pueden platicar con su paciente y pueden preguntar. Aquí hay muchos síntomas. En estas dos laminillas les puse los síntomas indicadores de Candida albicans. Esto es básico. Si ustedes ponen atención y le preguntan a su paciente o hacen una pequeña encuesta sobre estos indicadores, entre más indicadores haya, obviamente, pues más expuesta a la Candida albicans se encuentra su paciente. Mientras más indicadores se hayan detectado en el cuerpo, más severa será la infección por Candida albicans. Voy a explicar algunos de estos indicadores. Por ejemplo, en sus intentos de reacción del sistema inmunológico, estábamos hablando hace ratito de que la cándida genera aproximadamente 79 toxinas. Y específicamente Candida albicans genera hasta 35 toxinas que nuestro cuerpo va a reconocer como antígenos. En sus intentos de reacción, el sistema inmunológico va a generar anticuerpos contra todas esas toxinas y empieza a comportarse erráticamente disparando en todas direcciones. Yo siempre digo, antes de que un médico diagnostique, por ejemplo, lupus o cualquier enfermedad autoinmune, primero deberíamos de limpiar a ese paciente de virus, bacterias, hongos y parásitos, porque todos estos virus, bacterias, hongos y parásitos están haciendo que el cuerpo produzca toxinas de más y que nuestro sistema inmunológico se vuelva loco y al tratar de defendernos nos empieza a atacar a nosotros. Si yo hago una desparasitación general, virus, bacterias, hongos y parásitos, voy a ver que muchas de estas sintomatologías, sobre todo de alergias, va a disminuir en mi paciente. Entonces, puedo ir limpiando al paciente, ¿ok? Entonces decíamos que tratando de contrarrestar todas estas toxinas o antígenos que el cuerpo identifica, por ejemplo de la Candida albicans, se empieza a comportar erráticamente y empieza a disparar en todas direcciones, como un soldado robot juguete al que se le ha dado cuerda y que se ha descontrolado. En conclusión, fabrica sin cesar anticuerpos innecesarios y así los afectados por Candida albicans frecuentemente reaccionan contra sustancias tales como perfumes, productos de limpieza, gasolina, petróleo, olores de pintura, humo, tabaco. El sistema inmunológico queda aún más debilitado tratando de controlar todas estas toxinas y por lo tanto la Candida albicans prolifera mucho más sin que nadie logre controlarla. Es un círculo vicioso. Aquí pusimos, por ejemplo, alergia en ambientes húmedos, alergias a algunos alimentos, alergias a ciertas prendas o joyerías de metales, etc. Cuando yo tengo un paciente que tiene muchas alergias a un montonal de cosas, sospechen de eso. Pregúntense, ¿no traerá una infección? ¿Y es por eso que es alérgico a tantas cosas? Después, por ejemplo, la distorsión en el desequilibrio de la flora intestinal. Al anular las bifidobacterias, por ejemplo, con exceso de antibiótico, crece más la Candida albicans y se provoca indigestión, mal aliento, ventosidades, distensión abdominal gaseosa, estreñimiento, diarreas, síndrome de intestino irritable, prurito anal. Esto es algo bien común. Casi todos los pacientes, casi el 100% de mis pacientes llega y le digo, ¿no tienes problemas en el sistema digestivo? Y me dice, sí, pero pues eso es desde hace mucho tiempo. O terminas de escanear y hasta 1000 años después le preguntas, ¿te marca mucha inflamación? ¿Estás inflamado de algún lado? Y te dicen, no tengo ninguna inflamación. Termina la terapia y te dicen, es que se me inflama todos los días el estómago. Es algo tan común que nos sucede ahora a todos que ya ni siquiera lo tomamos en cuenta. Decimos, pues es que se me inflamaba la panza, ¿no? Pero pues eso me pasa a diario. ¿Se compondrá con algo? Pues sí, señores, se puede componer y con algo muy sencillo que más adelante les voy a enseñar. Otra cosa, por ejemplo, florece también en membranas mucosas, provocando inflamaciones bucales, de gargantas, vaginales, oculares, nasales, etc.
Por lo tanto, nos puede provocar acné, psoriasis y eczema. Estimula el intestino permeable, deja que las proteínas incompletamente digeridas procedentes de la dieta penetren en la corriente sanguínea y provoquen reacciones inmunitarias como alergias e intolerancias alimenticias, porque la cándida estimula el aumento de la permeabilidad de las paredes intestinales. Y además de que se estimula que se absorba de manera más fácilmente proteínas incompletas de digerir, pues también permite la absorción de las toxinas de Candida albicans a través del intestino y a la corriente sanguínea, por lo que vamos a tener una autointoxicación y malestar general. ¿De acuerdo? Aquí está la otra parte. Afecta el cerebro. Hay un acetaldehído, producto del fraccionamiento del alcohol producido por la cándida a partir del azúcar, que reacciona con el neurotransmisor dopamina y provoca desarreglos mentales y emocionales, como depresión, ansiedad, pánico, irritabilidad, oscilaciones del humor, sentimiento de rechazo, mala memoria, falta de concentración, etc. Entonces, si nosotros tenemos una gran cantidad de levaduras y hacemos mayor descomposición del azúcar y además alimentamos esa levadura porque nos la pasamos comiendo todo el tiempo carbohidratos simples, pues obviamente carbohidratos refinados, pues obviamente vamos a estar alimentando al hongo y este hongo va a producir más acetaldehído. Afecta también al sistema inmunológico. Los anticuerpos que se lanzan contra las toxinas dan origen a múltiples reacciones inmunitarias discriminadas y pues podemos encontrar alergias e intolerancias a diversos productos químicos. Afecta también a todos los demás sistemas esenciales del organismo por lo que podemos encontrar dolores que proliferan en articulaciones, músculos, acompañados de debilidad muscular, fatiga crónica. Son comunes los adormecimientos, los hormigueos, los pruritos, la falta de energía, y la falta de energía y la fatiga se van haciendo cada vez más fuertes, más persistentes. ¿Qué otra cosa? También influye en los problemas hormonales. La cándida posee en su membrana celular órganos receptores que tienen la capacidad de aceptar a las hormonas. Entonces, por ejemplo, si la cándida liga a la progesterona, pues la progesterona nunca va a llegar a su destino. Y bueno, aquí tenemos en estas dos ramillas, pues obviamente todos los síntomas indicadores que ustedes pueden preguntarle a su paciente: acné, alergia en ambientes húmedos, alergia a algunos alimentos, alergia a ciertas prendas o joyería de metales, cansancio continuo, cistitis, diarreas constantes o frecuentes, dolor o ardor vaginal, dolores de cabeza o migrañas, dolores musculares, estreñimiento, fatiga o debilidad, frío en extremidades del cuerpo, gases estomacales o intestinales en exceso, infecciones en oídos, infecciones urinarias, irregularidad o trastornos en la menstruación, irritabilidad o depresión, picores en la piel, especialmente de noche o después de bañarse, resequedad excesiva de la piel, sabor a metal en la boca, salpullidos o manchas en la piel, sensibilidad al olor de cigarrillos, perfumes o químicos y sinusitis. Todos estos son síntomas indicadores de que puede haber Candida albicans. Mientras más indicadores hayamos detectado en el cuerpo, más severa será la infección contra el hongo de la cándida. Y estas son algunas imágenes que les quise poner aquí. Todas estas imágenes son infecciones de la cándida. Si ustedes se dan cuenta, esta es una imagen de un cultivo de Candida albicans, de un cultivo en el laboratorio, y si ven las bolitas, se ven muy bonitas, parecen como algodoncillos, pero de la misma forma se ven en los tejidos. Vean la boca, aquí vean la boca del bebé, y también podemos encontrar Candida albicans de manera externa. Estas son lesiones en la piel por Candida albicans, ¿okay? Bueno, terminando con los hongos, pasamos a lo que en realidad veníamos a hablar, que son los parásitos intestinales.
Los parásitos, en el caso de los parásitos intestinales, una especie, el parásito, vive específicamente en el tracto del intestino del hospedero. Hay una clasificación, pero les voy a dar aquí la clasificación básica de los parásitos intestinales. Estos se clasifican en protozoarios y helmintos. Los denominé así tal cual como parásitos intestinales porque si ustedes se dan cuenta, un parásito es aquel que depende de un huésped o hospedador para sobrevivir, y en ese caso, con esa definición tal cual, estamos hablando de virus, bacterias u hongos. Y los parásitos intestinales específicamente se dividen en dos, en protozoarios y helmintos. Los protozoarios pertenecen al reino protista, son eucarióticos, unicelulares y heterotróficos, y muchos son mótiles. Los principales grupos en los que se clasifican los protozoarios son rizópodos, ciliados, flagelados y esporozoos. Esta clasificación es obviamente dependiendo de a través de que se muevan. Y los helmintos. Los helmintos significa, la palabra helminto significa gusano y se usa para referirse a especies animales de cuerpo largo o blando que infestan el organismo de otras especies. Estos son organismos pluricelulares complejos. Los protozoarios son unicelulares, los helmintos son pluricelulares. Los principales grupos de helmintos son los tremátodos, céstodos y nemátodos. Les voy a dar algunos ejemplos nada más, porque si yo me meto de manera importante, podría ser una plática completa de 1 hora solamente de Giardia lamblia, que es un microorganismo, es un parásito intestinal muy importante, muy común y que la mayoría de las personas tiene y que no se dan cuenta. Pero si yo hago eso me voy a tardar 500,000 horas, y la verdad yo soy la peor alumna del mundo. Cuando yo veo un video y se tarda miles de horas me desespero muchísimo, aunque tenga buena información. Entonces estoy tratando de ser lo más concisa posible y de que ustedes tengan el panorama completo para que puedan tener conocimientos generales sobre este tema. Entonces, por ejemplo, de los protozoarios les pongo aquí los ejemplos que hay. Por ejemplo, Giardia lamblia, que es este microorganismo. Esto es un trofozoito. Eso quiere decir que tiene movimiento, ¿sí? Es la forma de la Giardia en microscopía de luz. Así se observa, parece que tiene 2 ojitos. Esas son las características morfológicas. Tiene 2 ojitos y manitas y su colita, ¿sí? Incluso hasta parece que tiene una boquita. Esta es una fotografía real teñida de la Giardia lamblia. Este es el Blastocystis hominis. Les puse aquí los ejemplos más importantes o los más comunes con los que yo me he encontrado, y de los que además les quiero platicar algo sumamente importante, de por qué, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la desparasitación con los medicamentos que hay en el mercado. Blastocystis hominis, así se observan, son unas bolitas, estas bolitas que ven aquí ustedes, eso es el Blastocystis hominis. Antes, Blastocystis hominis no se tomaba en cuenta como un agente patógeno. Hoy incluso está clasificado como un parásito emergente, se lo denomina ahora, junto con el Cryptosporidium. Normalmente los médicos no lo tomaban en cuenta. Hoy se sabe que causa muchas patologías en el sistema digestivo y en general en el cuerpo. Y por ejemplo, Blastocystis hominis no es un parásito que se pueda eliminar con los antiparasitarios comunes que nos dan y que los que están muy de moda ahora, que son de una sola toma. ¿Por qué no se elimina? Porque Blastocystis hominis también es un parásito oportunista. Es un parásito que crece cuando tenemos niveles muy altos de estrés y cuando nuestro sistema inmunológico está debilitado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que disminuir los niveles de estrés y tengo que fortalecer el sistema inmunológico. Si no, por más cantidad de antiparasitario que yo le dé a mi paciente, no se le va a quitar. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo muy común, las amibas. Hay distintos tipos de amibas, como la Entamoeba coli, como la Entamoeba histolítica. Hay muchas amibas. Este es el ejemplo de un quiste de amiba, así se ve. Esta es la forma en que infecta. Esta es la forma en que nosotros normalmente la vemos en el laboratorio, es la que podemos ver.
Y esta es la forma de trofozoito. La forma de trofozoito, si se dan cuenta, parece que va caminando. Esta es una forma en la que generalmente nosotros no la identificamos en el laboratorio. Se tiene que tomar una muestra directa de ano, por ejemplo, y procesar en ese mismo instante, porque si no esta forma se destruye y no la alcanzamos a ver en el microscopio. Esa es otra de las causas por las que, por ejemplo, no encontramos parásitos. No crean que necesariamente porque no hay. Es porque todos estos microorganismos tienen diversas formas parasitarias. Y esas formas parasitarias, como lo son los trofozoitos, se destruyen inmediatamente con el contacto de la temperatura ambiental y pues no se observa nada en el laboratorio. No quiere decir que el paciente no esté infectado por amibas, significa que nosotros no lo pudimos ver porque se destruyó. Y este es otro tipo de parásito protozoario, como los plasmodios. Los plasmodios, por ejemplo, son microorganismos que generalmente se infectan a través de un mosquito. Estas son células sanguíneas. Hay varias características que se pueden observar en esta fotografía. Normalmente los plasmodios destruyen las células sanguíneas, las células rojas de la sangre, y las invaden, se reproducen dentro de ellas y pues obviamente las van destruyendo, por lo que producen anemia. Aquí en la fotografía, si pueden observar ustedes, casi todas las células están vacías por dentro, lo que significa que seguramente el paciente tiene anemia y se identifica. Esta es la única forma de identificar un plasmodium, por ejemplo. Hay algunas pruebas que son anticuerpos, pero la manera más simple es hacer un frotis de sangre periférica, teñir y observar las formas parasitarias. Y están los helmintos, que platicábamos hace ratito, que los helmintos son organismos pluricelulares y que se desarrollan. Vean, por ejemplo, estas tres son el ejemplo de la tenia, de la tenia solium específicamente. También está tenia saginata, es lo que nosotros conocemos como, ¿cómo se llama?, la solitaria. Bueno, estos son los huevecillos de la tenia, así se observan al microscopio de esta forma. Son clásicos, la mayoría de los químicos y los técnicos lo pueden identificar perfectamente bien sin hacer ninguna tinción, porque son clásicos. Esto es lo que se desarrolla en nuestro intestino. Esta lombrizota tan grande y tan larga es lo que se desarrolla en nuestro intestino. Y por ejemplo, este es un ejemplo perfecto también. Esta es otra de las infecciones parasitarias que no se pueden eliminar con un desparasitante común y corriente, porque por ejemplo la tenia en su cabeza tiene este tipo de ventosas que son las que se adhieren al intestino. Normalmente cuando nosotros hacemos utilizamos un desparasitante común de farmacia, si bien nos va, se elimina el cuerpo de la tenia, pero queda la cabeza pegada a los intestinos y por supuesto va a seguir reproduciéndose, se va a volver a formar el cuerpo y vamos a volver a tener toda esta producción de huevecillos. Aquí hay un ejemplo de los helmintos que son más comunes en las infecciones parasitarias. Está las tenias, ascarilumbricoides, Trichuris trichuria, Necator americanus, Enterobius vermiculares, que comúnmente se le conoce como Oxyurus. Este es el parásito que nos da comezón en la colita, y de hecho porque todas las noches cuando nos acostamos a dormir baja hasta el ano y ahí se deposita. Oncocerca bulbus, que es el causante de la oncocercosis, y Trichinella spiralis, que es muy común, por ejemplo, que se puede observar larvas en la piel intradérmica. Aquí están otros ejemplos en otras fotografías. Este es de Ascaris lumbricoides. Este es el huevecillo de Ascaris lumbricoides. Esta es un Ascaris lumbricoides o lombriz común. Y bueno, si tuviéramos una sola lombriz no habría ningún problema. El problema es que se desarrolla un masacote de lombrices dentro de nuestro estómago. Por eso ven que luego los niños, antes se veían todos panzoncitos, pues porque todas estas lombrices están desarrolladas ahí. Y estas son imágenes del Oxyurus, estas tres. Este es el Oxyurus como larva, este es el Oxyurus como huevecillo, que es lo que normalmente nosotros podemos encontrar en el ano, los huevecillos, o estas larvitas ahí pequeñas que también muchas veces se pueden recolectar directamente del ano. Hablando de los parásitos de manera general,
hay algunos tipos de parásitos. Cada uno de los parásitos tiene su ciclo biológico de reproducción, ¿sí? Muchos de estos parásitos necesitan un vector, pero la mayoría básicamente se contagia de esta manera: ano, mano, boca, ¿sí? Entonces, casi todas las infecciones de estos parásitos que vimos, la contaminación y la infestación hacia otros pacientes es así: ano, mano, boca, ¿sí? Les decía hace ratito, muchos de ellos necesitan vectores, como hablábamos hace rato del Plasmodium. El Plasmodium necesita un vector, que es el mosquito, a través del que se reproducen varios ciclos de este parásito. Aquí está, protozoario, Plasmodium, ¿se acuerdan? Este es un Plasmodium. Normalmente no es la forma en que la encontramos en el mosquito. Necesita llevar a cabo varios ciclos para poder infectar, e infecta a través del mosquito. Y a través del mosquito es donde ya pasan a nosotros las larvas de infestación. Y por ejemplo, en el caso de las tenias casi todas necesitan como hospedero principal al cerdo, y las tenias son las que causan la cisticercosis. Algunas de las razones del por qué se desarrollan los parásitos: bueno, básicamente, tomar agua sin hervir, clorar o que no sea potable, comer alimentos sin desinfectarlos adecuadamente, consumir verduras o frutas con cáscara sin lavar, comer carne a media cocer o no fresca, tener animales cerca de los alimentos, no lavarse bien las manos después de ir al baño y antes de preparar e ingerir algún producto. Entonces, con estas reglas básicas, o al conocer estas razones, nosotros podemos trabajar en prevenir la contaminación por este tipo de parásitos. Si nosotros tomamos en cuenta y nos lavamos las manitas cada vez que vamos al baño y cada vez que vamos a comer algo, pues es una forma muy básica y muy barata de prevenir las infecciones. Estos son también, aquí les puse algunas de las sintomatologías generalizadas de la presencia de parásitos, aunque los síntomas obviamente pueden variar de parásito a parásito. Puede haber picores anales o picores nasales, cansancio, malnutrición, periodos intermitentes de diarrea o estreñimiento, pérdida inexplicable de peso, vientre hinchado, gases, piel seca, rechinar de dientes, el bruxismo, ojeras, acné, insomnio, problemas para conciliar el sueño, palidez general, anemia. Muchos parásitos causan anemia. Dolor de cabeza. La anemia no es solo causada por falta de hierro, muchos parásitos causan anemia. Dolor de cabeza, dolor en el vientre como cólicos, tos intensa, adelgazamiento, fiebre moderada, falta de apetito, convulsiones, dormir con los ojos entreabiertos, vómitos, carácter violento o irritable. Ok, muchas veces nosotros tenemos todas estas características y muchas veces somos diagnosticados por enfermedades muy graves. Les decía hace rato, antes de hacer un diagnóstico tan grave, limpien, desintoxiquen y desparasiten a su paciente para que vean cuánta es la cantidad de sintomatología que disminuye. Por otro lado, pues también podemos utilizar este tipo de sintomatología para identificar los parásitos. No siempre es tan fácil descubrir la presencia de parásitos, puesto que depende de las personas y del tipo de parásitos, y muchas veces muchas personas tienen infectado alguna infección por parásitos, pero generalmente son asintomáticos. Y por otro lado, también numerosas enfermedades como cáncer, sida, problemas vasculares revelan la presencia de parásitos. Y hace rato les decía, o sea, muchas veces nosotros mandamos a hacer un estudio de laboratorio y el laboratorio dice que es negativo. No es que sea negativo. Lo que pasa es que es muy difícil hacer el diagnóstico, porque muchas veces los parásitos
Normalmente se expulsan parásitos cuando los parásitos están muertos, pero cuando están vivos generalmente no suelen salir. Y les enseñaba hace ratito, o sea, hay muchos parásitos que tienen como estas ventosas que se adhieren de manera muy fuerte al intestino y no se pueden eliminar tan fácilmente. Entonces es importante que nosotros tomemos esto en cuenta para que logremos hacer una buena desparasitación. Estos son algunos consejos que yo les voy a dar. Desgraciadamente es poco el tiempo que tenemos para esta plática, pero si ustedes están interesados en algo más específico sobre lo que quieran que yo hable, en las encuestas ustedes pueden pedirlo, y si quieren me tomo más tiempo para hablar de un tema de manera específica. Estos son algunos consejos que yo les voy a dar, que además de obviamente el tratamiento con el esquío, que ahorita les voy a enseñar qué cosas son las que podemos utilizar en el Eductor 64, son las cosas que yo utilizo. Estos son algunos antibióticos y antiparasitarios naturales, por ejemplo, el ajo, el clavo, la cebolla. Aquí les puse una formulita de un antibiótico natural que es buenísimo para cualquier infección. Por ejemplo, yo he tenido niños que tienen estreptococopiógenes y que han tenido meses y meses y meses de antibiótico y de penicilina y no salen con eso, al contrario, cada vez se sienten más mal, porque obviamente hay la reproducción de otros microorganismos. Bueno, este es un antibiótico muy bueno. Se muelen 3 ajos, media cebolla, una cucharadita de clavo y el jugo de 8 limones. Lo mezclamos todo, lo molemos todo y podemos tomar una cucharadita cada 2 horas durante el día cuando haya una infección fuerte, por ejemplo bacteriana de laringitis o faringitis, ¿ok? Y normalmente, bueno, el ajo lo podemos encontrar como suplemento de manera común en las tiendas naturistas. Yo es el ajo que uso. Es un ajo muy bueno, hay de diferentes marcas, hay de diferentes precios. Muchas veces a lo que le molesta al paciente es estar repitiendo el ajo y oler todo el tiempo a ajo. Bueno, hay suplementos alimenticios como este de Amway, en el que la pastilla del ajo está recubierta por una capa que hace que el ajo se absorba hasta intestino y que no se esté repitiendo. Normalmente, por ejemplo, cuando yo tengo infecciones generalizadas, yo reviso a un paciente y me marca virus, bacterias y hongos, lo primero que empiezo a hacer es mandarle un suplemento alimenticio de ajo y vitamina C, porque hay que fortalecer el sistema inmunológico y empezar a tratar esas infecciones, ¿de acuerdo? Y bueno, este es mi secreto, es un producto que les va a ayudar muchísimo de manera general. Esto es algo básico, es algo muy barato y es algo que nos puede cambiar la vida. El aceite de coco orgánico. Como yo les digo a mis pacientes, debe de ser orgánico. No virgen, ni revirgen, ni extra virgen, ni muy virgen. O sea, no importa cuántas virginidades tenga, no sirve. Debe de ser orgánico. El aceite de coco orgánico es algo básico. Si ustedes tienen un paciente que tiene colitis o que les dice que todos los días se inflama del estómago, díganle que tome aceite de coco orgánico. El aceite de coco orgánico con media cucharadita diaria puede empezar a hacer que te desinflames y que puedas empezar a absorber mejor los nutrientes. Con solo media cucharadita todos los días, el estómago se va a mantener desinflamado. De verdad es algo mágico. Yo les recomiendo que lo usen, que lo prueben. Yo todo lo que les enseño en las pláticas y lo que les recomiendo a mis pacientes, todo lo he usado yo y lo he probado yo antes para saber qué tan bien funciona. Y bueno, el aceite de coco de verdad es algo que yo llevo tomando ya más de 6 meses. Es fungicida y mata hongos como la Candida albicans específicamente, ¿sí? Voy a hacer un hincapié aquí. La Candida albicans no se puede matar en su totalidad. Es decir, nunca la vamos a poder eliminar al 100%, como les dije en las diapositivas anteriores. Es un microorganismo, forma parte de la microbiota normal de ciertas cavidades del cuerpo. Entonces, no se puede eliminar porque tiene una función básica en el cuerpo.
pero sí se puede disminuir la cantidad de Candida albicans y esto nos va a ayudar a disminuir una enorme sintomatología que teníamos. Destruye, si se dan cuenta, dice que destruye ciertos tipos de virus como el herpes, elimina ciertas bacterias y logra que el cuerpo se desprenda de tóxicos internos. Entonces, independientemente de ser de matar virus, de ser bactericida, de ser antifúngico, también nos ayuda a desintoxicar. Es una grasa buena. Si ustedes pueden buscar, la marca que yo les puse aquí es la marca que yo utilizo, Aires del Campo, pero hay muchas otras marcas. Ustedes solo fíjense que diga que es aceite de coco orgánico. Y pero si ustedes entran a la página de Aires del Campo, donde tienen productos orgánicos, ahí van a encontrar el aceite de coco orgánico y ahí van a ver todas las cosas en las que nos puede ayudar. Se puede utilizar en la piel, se puede utilizar en el cuero cabelludo, se puede tomar, se puede cocinar con él, etcétera. Limpia venas y arterias, nos ayuda a equilibrar el colesterol bueno y el colesterol malo, es una grasa saludable, etcétera, etcétera. Y el aceite de orégano es un poco más difícil de encontrar, es uno de los mejores bactericidas que hay. También es fungicida, también elimina Candida albicans. El aceite de orégano, lo que hay que fijarse es que tenga un alto porcentaje de carbacriol, que es la sustancia que en realidad elimina a la Candida albicans. Les digo, aunque es un poquito más difícil de conseguir, sí se puede conseguir, pero básicamente con el aceite de coco orgánico estaríamos ayudando. Y bueno, para desparasitar parásitos intestinales, ¿qué es lo que mando a hacer yo? Yo les pido a los pacientes que si ellos gustan, porque normalmente todos se sienten más cómodos con medicina alópata, que si gustan, el día que inicien la desparasitación, pueden iniciar tomando un desparasitante de una sola toma, cualquiera, el Oxal, el Vermox, el que quieran, no importa. Y ese mismo día empezamos a tomar el aceite de coco orgánico. ¿Cómo se toma el aceite de coco orgánico? Se toma media cucharadita todos los días, de preferencia por la mañana, y si lo tomas en ayunas, pues incluso nos ayuda a desparasitar. Esa media cucharadita se puede ir subiendo la dosis. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta de que este aceite de coco nos puede causar ciertas crisis. ¿Se acuerdan de la plática en la que hablábamos de desintoxicación? Todas aquellas cosas que nos ayuden a desintoxicar o que destruyan virus, bacterias, hongos, etcétera, nos hace entrar en un poco de crisis. ¿Qué crisis que podemos tener? Pues se pueden aumentar nuestros síntomas por un determinado tiempo al inicio, o nos puede dar comezón, o nos puede salir ronchas. Esto es porque el aceite está destruyendo de manera amplia, importante, un buen número de cantidad de hongos y de bacterias, y pues al romperse las células bacterianas o los hongos, salen a nuestra sangre periférica todas las toxinas. Muchas veces nuestro cuerpo no está en condiciones preparadas para eliminar todas estas toxinas y tenemos ciertas consecuencias, como les decía, el ardor o picor en la piel, o incluso ronchas en la piel. Entonces, yo les pido que inicien, les digo, con un desparasitante. Y esta es la desparasitación básica que yo utilizo. No hay mejor desparasitación que esta, el agua de coco en ayunas. El agua de coco se puede conseguir en el súper. Ustedes van y compran un coco como este. El agua de coco se echa a perder de manera muy fácil, por lo que yo siempre les sugiero que compren su coco. El coco, aunque viene cerrado en uno de los dos extremos, de los dos polos del coco, es muy fácil meter un cuchillo o un picayelo y se abre de manera muy fácil, no cuesta trabajo, se hace el huequito y se saca el agua. Y de esa manera puedes comprar, por ejemplo, tus 10 cocos o por lo menos 5 cocos para no estar yendo diario al súper. Sin embargo, si tú compras el agua de coco sola, en algunos súpers, por ejemplo, venden el agua de coco sola, te la venden en un frasquito, ellos te llenan una botellita y la sellan, pero el agua de coco se echa a perder muy rápido, incluso en refrigeración. Entonces yo siempre les sugiero que compren su coco y vamos a tomar 10 días de agua de coco en ayunas, después 10 días de té de estafiate en ayunas y por último otros 10 días de agua de coco en ayunas. El té de estafiate, el estafiate es una hierba, la pueden encontrar de manera seca como aquí o también de manera verde. Yo les sugiero que las compren de manera seca para que no se les eche a perder. Y vamos a preparar un té de estafiate. Por 2
tazas de agua que pongamos a hervir vamos a poner media cucharadita de estafiate y solo tomamos una tacita de té de estafiate en ayunas por esos 10 días. De esta manera vamos a sacar cualquier tipo de parásito, incluso las solitarias o tenias. Y bueno, ¿qué podemos hacer en el eductor 64? En el eductor 64 podemos trabajar con los apps que tenemos, apps de virus, bacterias, hongos y parásitos, de patógenos en general, de riquecias, de Lyme, por ejemplo, que Lyme es una bacteria específica. Podemos estimular el sistema inmunológico, podemos trabajar con el generador RIFE, ahorita se los voy a enseñar, entrar a tratamientos de sangre y utilizar el panel promórfico. Y en Disease aquí les pongo todas las opciones que tenemos. Ya ustedes las pueden ir buscando. Aquí se las voy a enseñar, por ejemplo, para específicamente los parásitos está esta terapia que es Worms, estos son parásitos, y están también que está esta que dice infección de helmintos o protozoarios, que son parásitos intestinales, ¿se acuerdan? Están virus, viral de infección, el virus de Epstein-Barr, que cuando hay una infección viral pueden usar cualquiera de ellas. Está, por ejemplo, también el de influenza, y están infecciones por bacterias, infección bacteriana aguda y crónica, y hay algún tipo de bacterias específicas, como el de la fiebre tifoidea. Déjenme ver si lo encuentro aquí. Aquí está, fiebre tifoidea. Y así, obviamente, bueno, aquí les puse la gráfica. Hay cándida, si es cierto, eso es importante. Está el tratamiento para cándida específicamente, aquí está cándida, y hay tratamiento para hongos en general, aquí, infección general de hongos, ¿ok? Y bueno, revisamos lo que podemos trabajar en matriz principal. Aquí están los apps, ¿se acuerdan? Que nosotros podemos elegir los apps. Miren, aquí está el SAP para la familia del virus del SIDA, el SAP para amibas, el SAP para candidiasis, el SAP para el virus de fatiga crónica, el SAP para enfermedad dental, que bueno, son muchas infecciones bacterianas, el SAP para virus de gripe, el SAP para virus del herpes, el SAP para infección generalizada de patógenos. ¿Qué son los patógenos? Incluye a todo, virus, bacterias, hongos, etcétera. Está los virus, parásitos, bacterias, hongos, patógenos de solo 3 minutos. Aquí está enfermedad de Lyme. Aquí están las riquecias, espiroquetas. El SAP para enfermedades de transmisión sexual, que podemos utilizarla también para cándida. Muchas veces me marca SAP de enfermedades de transmisión sexual y no necesariamente es transmisión sexual, es una cándida abundante en vagina, por ejemplo, en el caso de las mujeres. ¿Ok? Están todos estos apps que nosotros los podemos elegir, o si recuerdan, podemos ver qué es lo que nos marca el mismo eductor para cada paciente. Cargamos aquí. Estamos, aunque sea el más alto y el más bajo, para que el esquío, para que el eductor pueda jalar información. Y para que nosotros podamos obtener la información de los apps con los que vamos a trabajar. Vamos a esperar el testaje, revisamos la información obviamente y vamos a cerrar hasta acá abajo porque es el que nos da el acceso a los apps. Y fíjense, por ejemplo, nos marcó el SAP para infección general de patógenos superiores a 12 minutos, enfermedades de transmisión sexual, tejido inflamado. Pero bueno, ya yo les enseñé básicamente cuáles son los que ustedes pueden usar. Aquí hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por utilizar, y todos estos apps son buenísimos. En Estados Unidos hay una doctora que se llama doctora Clark, que ella tiene la teoría que dice que el cáncer es causado por parásitos
por parásitos intestinales y las toxinas que producen estos parásitos intestinales. Y ella tiene un método de eliminación de los parásitos de una máquina que se llama, que le denominan ellos Zapper, que es lo que hace el Eductor 64, hace lo mismo que los zappers de la doctora Clark en estas terapias, ¿sí? Manda un zap de diversas frecuencias para eliminar diversos tipos de patógenos. Ahora bien, les decía yo, bueno, les enseñé los zaps. Después la estimulación del sistema inmunológico. ¿Donde podemos encontrar la estimulación del sistema inmunológico? Pues aquí entramos a programas, terapias cronometradas, música y superaprendizaje, y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la estimulación inmune general. ¿Okay? Hay también, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica. Es importante trabajarlo porque el síndrome de fatiga crónica incluye diversos virus o infecciones fúngicas. Y el generador Rife. El generador Rife es algo que tiene el Eductor 64 muy bueno. Yo lo estoy empezando a probar. Yo empecé a trabajar hace mucho tiempo con el programa en inglés. Y el generador Rife era buenísimo. Eductor 64 de la misma forma. Este es el generador Rife. Rife es un médico que tiene un aparato que es un generador de ondas Hertz y tienen frecuencias específicas para cada virus, bacteria, hongo o patología, por ejemplo. Bueno, aquí está el generador Rife. Nosotros ponemos el tiempo, por ejemplo, de 1 minuto, y colocamos la frecuencia del patógeno que vamos a tratar, la frecuencia superior acá y la frecuencia inferior acá. ¿De dónde obtenemos estas frecuencias? Ok, les voy a enseñar ahora. Creo que no abrí el archivo, sí, aquí está. Bueno, aquí todos, cuando nos cargan el programa, tenemos en nuestro escritorio una carpeta que dice curso básico SKIO. Abrimos esta carpeta y aquí vamos a encontrar un archivo que dice AAA frecuencias Rife. Aquí están las frecuencias Rife. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, si yo mando a hacer un cultivo de laringe y en mi cultivo de laringe dice que hay Streptococcus pyogenes, busco, están acomodadas por orden alfabético. Y miren, por ejemplo, aquí hay frecuencias para la faringitis, para la fatiga. Básicamente yo lo utilizo para cuando tengo infecciones específicas en donde yo mande ya a hacer un cultivo y que puedo eliminar. Hace mucho tiempo, hace como unos 6 años, tuvimos 2 pacientes que las dos tenían diagnóstico de artritis reumatoide. Cuando llegaron al consultorio mandamos a hacer los estudios de todos los cultivos. Hicimos un cultivo faríngeo, hicimos cultivo vaginal, de vías urinarias, las reacciones febriles y el coproparasitoscópico. Y bueno, oh sorpresa, que estas 2 pacientes venían infectadas de todo lo que se les ocurra. En todas las cavidades del cuerpo tenían infecciones. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Bueno, nosotros armamos, yo armo un protocolo específico para cada paciente que llega conmigo, depende de lo que le voy a tratar. Bueno, el protocolo de estas pacientes eran básicamente frecuencias Rife para tratar todas las infecciones. Si se dan cuenta, por ejemplo, miren, aquí tengo frecuencias para el estafilococo. Entonces de ahí tomo las frecuencias y es lo que nosotros vamos poniendo. Aquí hay frecuencias para la hepatitis, hay frecuencias para la salmonela. Yo soy químico y obviamente para mí es mucho más fácil esto, pero ustedes pueden echarse un clavadito por ahí y cualquiera puede empezar a utilizar estudios de laboratorio. Para los que son médicos también esto, por ejemplo, es muy fácil. Por ejemplo, aquí hay salmonela typhi B, salmonella typhi, salmonella typhi rickettsia, ¿ok? Entonces se coloca, por ejemplo, para la salmonella typhi, ¿no? Tenemos 420 y 664. Entonces,
En el generador raíz vamos a colocar la frecuencia superior, 664 dijimos, y la inferior, 420. Y le damos inicio y ahí está trabajando. Estamos mandando una frecuencia en un rango entre 420 y 664, que son bacterias, que son frecuencias específicas, dijimos, para la salmonela. ¿Ok? Así ustedes pueden elegir. Les platicaba yo de mis pacientes. Las dos también fueron positivas. Una de ellas fue positiva para la enfermedad de Lyme. Hay frecuencias para Lyme. La bacteria que produce Lyme se llama Bordetella. Y hay frecuencias aquí para la Bordetella. Hay frecuencias, miren, algo para lo que lo utilizo mucho es, por ejemplo, para el Blastocystis hominis. El Blastocystis hominis es muy difícil de eliminar con cualquier cosa. Si nosotros no subimos el sistema inmunológico del paciente y disminuimos los niveles de estrés, no se puede eliminar el Blastocystis hominis. Sigue apareciendo en los coproparasitoscópicos. Donde lo identifican muy bien es en laboratorios Quest, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero ahí no es que le esté haciendo promoción, pero cuando yo tengo sospecha de algún parásito, sobre todo por blastocystis, normalmente refiero ahí. Si no, no me importa a dónde se vaya el paciente a hacer los estudios. Miren, aquí está, Bordetella pertussis. Bordetella es la causante de la enfermedad de Lyme. Bordetella es una bacteria que se transmite a través de las garrapatas. Cuando te pica una garrapata, te infecta por Bordetella pertussis y lo que tienes en consecuencia es enfermedad de Lyme. Básicamente una de las pacientes que nosotros tratamos fue tratada con todas las infecciones que traía, más las frecuencias para Lyme. Todo el protocolo era de puras frecuencias y las pacientes, pregúntenme ahora, hace como un año más o menos me vino a visitar una de ellas para venderme un producto y venía súper bien. Me decía, Laura, no he vuelto a tener ningún dolor. Entonces lo que nosotros hicimos fue eliminar todas esas infecciones que parecía que tenía artritis reumatoide, y no era artritis reumatoide, es que su sistema inmunológico estaba tan debilitado que la infección por bacterias era tan alta y todas esas toxinas nos estaban causando toda esa sintomatología de artritis reumatoide. Ok, ya les enseñé, espero les haya quedado claro. Si no, les enseño con otra. Por ejemplo, en Bordetella pertussis tenemos 727 y 776. Arriba se pone la frecuencia superior, 776, y abajo se pone 727, la frecuencia inferior, y le damos iniciar. Básicamente yo así lo utilizo, En clases, en el curso, la doctora Nayeli les habrá enseñado a llenar todos estos cuadros, también del generador escala y la bioresonancia BICOM. Yo no me tomo el tiempo para llenarlos, básicamente utilizo el generador RAIF tal cual, con la frecuencia superior arriba y la frecuencia inferior abajo, utilizando esta misma información que tenemos aquí del mismo curso. Sí se pierde un poco de tiempo al principio cuando empezamos a trabajar al paciente. No, el tiempo que nos está indicando aquí en pantalla no toma el tiempo básicamente, tarda a veces un poquito más, pero yo les digo, vale la pena tomarse el tiempo con el generador RAIF cuando tenemos infecciones, sobre todo que tenemos infecciones identificadas, que nosotros mandamos a hacer un cultivo y sabemos específicamente qué infección tiene nuestro paciente. Podemos tomarnos el tiempo, aunque nos lleve la mayor parte del tiempo de nuestra terapia con el paciente, yo les aconsejaría que lo hicieran, vale la pena, la verdad. Luego la otra es el tratamiento en sangre. Ok, vamos a dejar que termine esta, que ya me atoré aquí, pero dejamos que termine esta y les enseño dónde está el tratamiento de sangre para que ustedes lo puedan ubicar. Es muy bueno también, es una pantalla desde donde podemos trabajar con virus, bacterias, hongos, y además podemos análisis de campo oscuro. Entramos aquí y aquí está tratamientos de sangre. Por ejemplo, podemos marcar aquí condiciones de septicemia y marcamos bacterias, hongos, virus, tremátodos, protozoarios, amidas, iones, lombrices y solventes.
y le damos inicio. Después podemos poner toxicidad sanguínea, estabilización pleomórfica. La estabilización pleomórfica nos sirve mucho para las infecciones virales, para estabilizar los virus. Y aquí tenemos una terapia esquio, que es la esquio de estimulación inmunitaria y limpieza de sangre. Y en la misma pantalla tenemos el panel pleomórfico. Aquí en el panel pleomórfico nos indica de qué es, de qué parte tenemos, por ejemplo, mayor infección, si de hongos, micoplasmas, rickettsias, bacterias, y también podemos dar tratamiento. Vemos cuál, por ejemplo, es la más reactiva y damos clic sobre lo que estamos viendo que es más reactivo y empieza el tratamiento, ¿ve? Entonces aquí es tratamiento de sangre y panel pleomórfico. Básicamente eso. Generalmente siempre se sugiere que después de hacer una terapia para virus, bacterias y hongos, o virus, bacterias u hongos, limpiemos, desintoxiquemos. ¿Se acuerdan de lo que vimos la vez pasada en neumotoxicología? Entramos al programa de neumotoxicología y desde ahí podemos desintoxicar. Obviamente esto lleva mucho tiempo, entonces hay algunos consejitos que yo les di en la plática de desintoxicación. Podemos sugerirle a nuestro paciente, mientras yo trabajo mi terapia para eliminar esta bacteria o este parásito o este virus, después de la terapia tú llegas a tu casa y métete a tu tina, ponle a tu tina la sal y el bicarbonato de sodio. Si no tiene una tina el paciente para meterse completa, le sugerimos que en una bandeja meta por lo menos los pies en agua caliente con sal de mar y bicarbonato de sodio, que haga un poco de ejercicio como correr, trotar o saltar en el trampolín para que sude, aumentar la cantidad de agua que tomamos, etcétera. Todas estas cosas nos pueden ayudar a desintoxicar y el paciente tendrá menos crisis. También es importante avisarle al paciente: si yo voy a hacer una terapia que tenga básicamente trabajo para eliminar virus, bacterias, hongos o parásitos, es importante que el paciente sepa que puede tener crisis. ¿Qué crisis puede tener? Que pueda aumentar un poco su sintomatología, o que pueda tener comezón, o que pueda tener un poco más de diarrea, etcétera, 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 o dolor de cabeza, porque al estar haciendo nosotros estas terapias, estamos rompiendo bacterias, virus, hongos, parásitos, y al romper las membranas de estos patógenos, todas las toxinas salen a sangre periférica y otra vez aumenta la toxicidad de nuestro cuerpo y hay que lograr eliminarla, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho nuevamente la oportunidad a Subspace que me dan de poder platicar con ustedes y de ayudarles. Cualquier cosa, cualquier sugerencia de la que quieran que hable yo más de manera específica o más tiempo, o que explique algo que se me haya pasado, con gusto a través de Subspace lo podemos arreglar. Eso es todo. Gracias nuevamente.